Hola, soy Valentina Díaz, estudiante de tercer año de Ciencias de la Comunicación y elegí a Lucas porque es un profesor muy importante y que me marcó en lo que fue el inicio de la carrera y sentía que era con el que mejor podía charlar el tema que hemos elegido. Bueno, mi nombre es Lucas Paselli, tengo 52 años, soy comunicador social, después tengo formación en salud mental a través de una maestría y en psicología social a través de un doctorado. Estoy en la universidad hace muchos años porque estudié en la universidad y desde que me recibí trabajo acá. Actualmente estoy desempeñándome como secretario académico del departamento de posgrado y en la Facultad de Filosofía y Humanidades soy docente del taller de Comunicación Humana y Vida Social. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Hola, profe. No sé si conoce a Julián Cartoon, el cantante del Cuelgue. Sí, claramente. El otro día estaba escuchando una entrevista de él y hablaba de su personaje de Caro Pardíaco, de que él no se dedica a las redes porque no quiere invertirle tiempo. Estaba pensando principalmente porque hablaba de TikTok. Y estaba diciendo cómo naturalizamos que las personas tengan que dedicarle prácticamente como un trabajo convencional, 8 horas, a crear contenido de 1 o 2 minutos. ¿Qué piensa acerca de eso? Pienso que nos encontramos frente a un momento y una época que nos desafía, específicamente, entre otras cosas, por esto, por la manera en que el ser humano toma conciencia y vive su existencia determinada por el tiempo como una variable incontrolable, o no. Y digo o no porque en algún punto lo que se plantea en esta afirmación es la posibilidad de decir hasta dónde puedo ser yo un instrumento del tiempo y sus imposiciones, o bien hasta dónde el tiempo puede convertirse en una materia manipulable por mi manera de afrontar el día a día. Muy bien. Yo creo que hoy en día nos sentimos como avasallados por esto de el sentir que estás perdiendo el tiempo, pero a la vez sentir que estás como estar entre adelantado y atrasado a la vez. Y creo que de vuelta es por estas plataformas de contenido corto, lo que se dice, no solo TikTok, sino YouTube, Reels, como que cada plataforma de red social tiene la suya y que hoy en día vemos 50 historias diferentes de personas, historias de vida, y decimos, ¿estoy atrasada yo o esa persona está adelantada? Y es de vuelta esto del tiempo de querer compararnos y hasta qué punto es sano. Sin lugar a dudas, lo que se pone en riesgo es una cuestión salugénica, de salud social, colectiva, humana, sobre todo en la medida en que uno termina siendo víctima de las fuerzas de las fantasías, de los intangibles, de los aspectos de la vida que en definitiva no están bajo nuestro control real. Esto es, todas las imposiciones de nuestra historia, de nuestro pasado, que de alguna manera fogonean nuestras expectativas en relación al otro gran intangible que es nuestras expectativas en relación al futuro. Entonces vivimos como en una tensión constante respecto de todo aquello que no fui ayer y sí voy a hacer mañana, perdiendo completa capacidad de control sobre lo único que es manejable, que es el ahora, todo lo que puedo ser ya. Quien se pasa horas construyendo contenidos para postearlas en una red, a quien no juzgo, porque de hecho a veces uno lo hace, de alguna manera está siendo arrastrado por estas fuerzas vinculadas a lo que puede llegar a pasar con ese posteo y no tanto por lo que está pasando mientras construyo. Entonces, por ejemplo, el goce, el placer tan importantes dentro de lo que representa la vida humana están determinados por algo que nunca termina de acontecer, nunca termina de suceder. O, si no sucede, se convierte en un pasado frustrante que busco irremediablemente mejorar, pero siempre en función de un próximo posteo, de un próximo momento a vivir, de una próxima situación de red.
insisto, creo que evidentemente se pone en riesgo algo de la salud, algo salugénico, y que solo puede ser modificado en tanto y en cuanto asumo definitivamente mi control sobre lo único que puedo controlar, que es el instante. Yo creo que esto se ve muy evidenciado hoy en día en los conciertos, en los recitales, que todo el mundo está grabando con sus cámaras. Y a mí me pasa lo mismo cuando salís con tus amigos, estar en esa dicotomía de decir, lo grabo para después subir y inmortalizar el momento, o inmortalizo el momento en mi mente. Es esta dicotomía bastante importante hoy en día porque lo veo en personas de mi edad, pero también no solo como próximas, sino que grandes también en cuanto a, no sé, 10, 20 años más que yo, que no es algo de mi generación, la generación de los celulares, sino como que se volvió algo completamente transversal a todos, y es como, al menos para mí es preocupante porque digo, yo recuerdo más si como rememoro que si tengo un video, porque no es lo mismo, al menos desde mi experiencia. Exacto. Para quitarle un poco de peso al individuo, esto es parte de una cultura que tiene ya muchos años de arraigo, en la que, insisto, no se puede establecer respecto de eso un juicio del orden moral, es un juicio del orden existencial. Hasta dónde yo, en el afán de dejar documentado un instante, un momento, lo cual me parece buenísimo, pierdo la capacidad de disfrute de ese momento, más preocupado por si la cámara funciona, por si se graba el sonido, por si el ángulo es correcto, pierdo la capacidad de estar ahí y sentir todo lo que puedo llegar a sentir, por ejemplo, como bien decís, en un recital. Preocupación que atraviesa tanto al espectador, al público, al oyente, al que va y disfruta o quiere disfrutar de ese momento, como al artista. Me sorprende inclusive ver artistas que demandan que sus públicos los graben a los fines de dejar documentado ese instante. Yo creo que en algún punto porque lo que asoma es el fantasma del miedo al olvido, ¿no? Entonces estamos todos como preocupados por miedos existenciales que se han vuelto recurrentes en esta época. Yo creo que en parte también como resultado de ser ya una sociedad post-pandémica, miedos que, insisto, son muy primitivos a priori, pero que no dejan de tener una vigencia absoluta, como por ejemplo el miedo a la soledad, el miedo al olvido, el miedo al abandono. El miedo, en definitiva, al dejar de existir o descubrir que nunca existí. Sí, igual como mencionabas, el mundo post-pandemia, durante la pandemia también descubrimos que estas redes de contenido corto nos ayudaban a conectarnos. Entonces, como de vuelta a las redes sociales de por sí son bastante, como, no podés definirlas si son buenas o malas en estos juicios, porque decís, sí, tienen todo este aspecto malo, pero también tienen un aspecto bueno, como poder conectarte con gente que estaba a kilómetros de distancia y sentir que estabas ahí como al lado de ellos. Sí. Curiosamente se dio algo raro en pandemia, por ejemplo, con el tema redes, porque hubo una clase etaria, un sector social que claramente supo hacer de eso una potencia, como vos decís, un instrumento, un medio para conectar en tiempos de desconexión. Pero hubo una gran clase social etaria que no quería, se resistía, porque sentía que de alguna forma terminaba de ser una renuncia, resignarse al no ver nunca más. Entonces los adultos mayores, una buena parte sufrieron mucho más la pandemia porque sintieron que aun cuando contaban con esas herramientas para conectar, por ejemplo, de manera virtual con sus hijos, sus familiares, sus seres queridos en la soledad de su hogar, sentían que si lo hacían de alguna forma perdían, sufrían la gran derrota existencial de el no volver a verte nunca más, que de hecho para muchos pasó así realmente. Entonces digo, todos estos tiempos que nos tocan vivir son tiempos que desafían por sus paradojas, por sus ambigüedades. Y para mi gusto, en tiempos en donde se aspira tanto a la inteligencia y la felicidad, no existe para mí, ¿no?, indicador más potente y poderoso de inteligencia y felicidad que la capacidad de disfrutar del momento. Es inteligente quien sabe hacer eso y sabe reírse de sí mismo. La verdad que sí, me quedo con esta reflexión final. Muchísimas gracias. No hay por qué.